Queridos estudiantes, hola de nuevo. Vamos a desarrollar entonces dentro de este nuevo video algunos aspectos importantes que los investigadores y la policía judicial dentro de su actividad tienen que tener en cuenta y desarrollar dentro de cada una de las etapas del proceso penal. Es muy importante tener en cuenta que no cualquier persona puede tener contacto con los elementos materiales probatorios y la evidencia física dentro de una etapa primigenia del proceso, es decir, dentro de una escena del crimen, dentro de un lugar de los hechos. Allí solamente pueden manejar y manipular esos elementos materiales probatorios y esa evidencia física las personas autorizadas, las personas facultadas, y precisamente esa es la policía judicial. Recordemos entonces que el derecho probatorio es esta rama del derecho que se encarga de la fijación, de la evaluación, de la práctica, del examen de las pruebas. ¿Para qué? Para crear en el juez un conocimiento más allá de toda duda razonable que permita fallar a nuestro favor. Pero dentro de toda esta actividad es importante tener en cuenta que nos dice el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, frente a este tema. Y para ello es importante determinar, ya sabiendo que la actividad, que la policía judicial es quien puede desarrollar esa actividad por estar así facultada. Para ello hablamos de que la actividad de policía judicial está enmarcada en el artículo 205 de nuestro Código de Procedimiento Penal y nos indica que los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones de policía judicial, ya lo vemos, reciban denuncias, querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección al lugar de los hechos, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identificarán, recogerán, embalarán técnicamente los elementos materiales probatorios y evidencia física y registrarán por escrito, grabación magnetofónica o fonóptica, las entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena de custodia. Es decir, que la actividad de policía judicial es una actividad que se da por actos urgentes, ¿sí? Y recordemos que la primera etapa del proceso penal es una etapa de investigación, que a su vez tiene una etapa de indagación, que es cuando conocemos la noticia criminal, es decir, por ejemplo, un homicidio, y a partir de ahí se inicia esa etapa de indagación. Cuando se conoce esa etapa o esa noticia criminal más bien, pues la policía judicial está facultada a través del artículo 205 para realizar lo que se llaman actos urgentes. ¿Ello con qué fin? Con el fin de que la prueba no se pierda. Si bien es cierto, prueba se llama únicamente en el proceso cuando ya ha sido debatida, introducida en el juicio oral por las partes, controvertida, pues para términos generales y para generar un mayor entendimiento, pues vamos a referirnos a prueba de manera general. En este caso y en esta etapa del proceso, por eso es importante conocerlas, tenemos que tener en cuenta que si hablamos de pruebas, no estamos hablando de las pruebas como tal que ya son introducidas en el proceso en el juicio oral, sino que nos estamos haciendo referencia a los elementos materiales probatorios y evidencia física que vamos a encontrar en el lugar de los hechos. Para ello, la actividad de policía judicial es desplegar unos actos urgentes. ¿Cómo así que desplegar unos actos urgentes? Pues realizar esos actos urgentes. ¿Esos actos urgentes qué son? Pues a través de un equipo coordinado por un investigador líder, desplazarse a ese lugar de los hechos. ¿Para qué? Para recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física que nos van a ser de fundamental ayuda dentro de nuestra hipótesis, dentro de nuestra teoría del caso, dentro de nuestro proceso penal. ¿Sí? Es decir, los actos urgentes son precisamente denominados actos urgentes por la urgencia de recolectar esos elementos materiales probatorios, pues porque el enemigo principal de la prueba y de aquellas evidencias es precisamente el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a un homicidio, si nos llaman, si se recepciona que hay conocimiento de un homicidio, que hay un occiso, pues tenemos que desplegar esos actos urgentes porque el paso del tiempo, si es en la calle, por ejemplo, y hay lluvia, pues los lagos hemáticos, es decir, la sangre que está ahí en el piso, pues puede perderse. El paso del tiempo también hace que algunos elementos se pierdan por múltiples factores.
digamos tenemos una vainilla, tenemos un casquillo de bala, pues es posible que si no vamos rápido pues se pierda porque lo patean o porque el viento, hay una borrasca, hay una lluvia muy fuerte, hay elementos, hay factores externos que hacen que esa evidencia se pierda. Por eso son actos urgentes. Por eso los investigadores tanto en Policía Judicial, tanto del CTI como de la SIJIN, cuando están en turnos de unidad judicial, que así se llaman, digamos están en la URI, y reciben una llamada porque hay un occiso, porque hay porque se recibió pues alguna noticia criminal, alguna denuncia, sobre todo cuando son occisos, pues tienen que desplegar esos actos urgentes sin pedirle permiso a nadie, sin pedirle permiso al juez, porque es su actividad y lo está facultando así el artículo 250, el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, ¿sí? Es decir, si tenemos conocimientos y nos están llamando de que hay una denuncia porque en mi casa se entraron a robar, ¿sí? Pues obviamente si nos llaman y recepcionamos esa denuncia, pues tenemos que ir hasta allá sin pedir permiso del juez y del fiscal, obviamente. Es diferente cuando a través de una denuncia se dice, mire, es que en tal parte tenemos conocimiento que hay una venta de estupefacientes, que se reúnen ciertas personas con aspecto de habitante de calle generalmente a comprar allí algunos elementos que se ve que les pasan en bolsas. Pues obviamente son actividades que necesitan una mayor investigación, que necesitan un mayor conocimiento para nosotros poder desplegar cualquier actividad de investigación. Y por eso, por ejemplo, cuando vamos a entrar a algún inmueble, tenemos que tener una autorización previa de un fiscal y de un juez, porque no podemos violar pues precisamente el derecho a la intimidad. No podemos entrar sin una orden judicial, ¿sí? Pero cuando son actos urgentes, porque la prueba se va a perder, la actividad de policía judicial tiene que ser de manera inmediata. Ejemplos: nos llaman por un homicidio, nos llaman porque hubo un robo en cualquier parte, porque se hurtaron elementos de una casa, porque se entraron a un banco, porque hurtaron un carro, porque hubo un accidente de tránsito afuera y una persona pues está moribunda o falleció, ¿sí? Todos estos elementos, sobre todo cuando hay occisos, cuando hay homicidios, son más inmediatos porque precisamente la prueba se pierde. Y como estamos hablando de una etapa primigenia dentro del proceso, es decir, una fase de investigación, pues estamos hablando de elementos materiales probatorios y evidencia física. Pero ¿qué pueden ser esos elementos materiales y evidencia física? A su vez, el artículo 275 del Código de Procedimiento Penal nos indica qué son esos elementos materiales probatorios y evidencia física. ¿Qué los podemos llamar? Pues bueno, a su vez el artículo nos dice que puede ser huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares dejados por la ejecución de una actividad delictiva. También pueden ser armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad delictiva. También tenemos que son dineros, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva. También tenemos como elementos materiales probatorios y evidencia física los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de la diligencia investigativa y de registro y allanamiento, inspección corporal y registro personal. También nos indica que son los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa, de inspección o que han sido entregados voluntariamente por quienes los tenían en su poder o que han sido abandonados allí. También tenemos los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video o cualquier otro medio avanzado, ¿sí? Nos dice también que los utilizados como cámaras de vigilancia en recinto cerrado o en espacio abierto público también son elementos materiales probatorios y esos medios que podemos llevar dentro del proceso que nos indican que estamos frente a un hecho particular. También los mensajes de datos, como el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, telegrama, telefax o similar. Asimismo, nos indica también la norma que los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son descubiertos
recogidos y custodiados por el fiscal general o por el fiscal directamente o por conducto de servidores de policía judicial o de peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o de laboratorios aceptados oficialmente. Además, es importante determinar que a través del principio de libertad probatoria, los elementos materiales y la evidencia física son cualquiera de estos elementos o cualquier otro con los cuales nosotros pretendemos demostrar un hecho. Recordemos que la esencia básica del derecho probatorio son los hechos y es lo que está llamado a probar. ¿A probar por qué? ¿O por medio de qué? Por medio de elementos materiales probatorios como los que hemos visto o cualquier otro. Lo importante es que no violemos ninguna norma establecida ni sobre todo violemos los derechos fundamentales de las personas que están siendo llamadas dentro de este proceso o a las cuales pues vamos a investigar posteriormente. Así, la actividad en esta primera fase de investigación va desde la fase desde que recibimos la noticia criminal hasta la audiencia de imputación y después de allí esta primera fase se llama indagación y después de allí hasta que se genera el escrito de acusación, que ya vamos a dar inicio a la otra fase del proceso penal, que es la acusación o el juzgamiento, pues esa fase como tal se llama de investigación como tal, ¿sí? Después de que se da inicio a la segunda fase del proceso penal, es decir, la fase de juzgamiento o de juicio oral, pues el objetivo como tal, y sobre todo allí está, sobre todo en cabeza del fiscal, es cómo hacer que esos elementos materiales probatorios y evidencia física que nosotros recolectamos en el lugar de los hechos, pues pueda ser llevada efectivamente a juicio oral. Pues no podemos, para poner un caso como tal, llevar o determinar que si de pronto en una situación X interceptamos un camión cargado con marihuana, llevar el camión a la audiencia. No, hay unos elementos y hay un procedimiento específico sobre el modo y la forma de cómo debemos llevar esos elementos materiales probatorios y esa evidencia física al juicio oral. No los podemos llevar así como así. Tenemos que saber cómo vamos a desarrollar o cómo vamos a involucrar esos elementos materiales probatorios en el proceso penal. Para ello es importante saber quién recolectó el elemento, cómo lo recolectaron, si se respetó la cadena de custodia o no. Esto es importante y sobre todo esto se tiene que determinar en esas fases, es decir, en la audiencia de acusación, que es la oportunidad en la cual la Fiscalía puede descubrir, es decir, llevar los elementos materiales probatorios que tiene al juez para que los introduzca en el juicio oral. La audiencia preparatoria es la oportunidad que tiene ya la defensa y ya la Fiscalía dice, bueno, de todos estos elementos, estos son los que yo voy a llevar, y la Fiscalía y la defensa hace también lo mismo. Y ya en el juicio oral, pues es esa práctica allí con unas formas que veremos más adelante cómo es que se hace esa práctica probatoria, porque tiene unos requisitos que establece el mismo código, cómo es que esos elementos, desde que yo fui a la escena del crimen, desde que yo conseguí el agua hemático, desde que yo conseguí el arma de fuego, desde que yo conseguí el cuchillo, cómo esos elementos ya se van a transformar ya en juicio oral, porque no va a ser lo mismo. Es decir, estamos en una etapa, antes en la etapa de indagación e investigación, tiene un tratamiento diferente al tratamiento que se le da en el juicio oral, porque acá en la primera etapa lo importante es recolectarlo, saber qué elementos vamos a utilizar, pero en la otra etapa, es decir, en la etapa de conocimiento, es decir, esos elementos si nos sirven, si son conducentes, pertinentes, necesarios, que son términos que vamos a ver en posteriores clases, y es la manera dentro del cual tanto la defensa como la Fiscalía van a llevar esos elementos al juicio. Es decir, no todo lo que nosotros encontremos en el lugar de los hechos nos sirve para demostrar los hechos, aunque para nosotros sí lo sea. Lo que pasa es que tenemos que saber las formas de poder introducir esos elementos en el juicio oral dentro del proceso como tal. De esta manera concluimos esta lección en la cual vimos la estructura del derecho penal y sobre todo las fases de este derecho penal con relación a la actividad probatoria desarrollada por la Policía Judicial en los procesos. Nos veremos en unos posteriores videos y deseándoles que estén muy bien. Adiós.